La siguiente causa de sangrado en adultos mayores es la angiodisplasia. Es como un paquetito de vasos sanguíneos anómalos que se forman en la mucosa que al erosionarse pueden ocasionar que el paciente sangre. Pero también decíamos que por el volumen del sangrado, más o menos también nos podríamos dar una pista de cuál puede ser la causa del sangrado digestivo. Mucho volumen, enfermedad diverticular. La mitad de las enfermedades diverticulares que sangran inestabilizan hemodinámicamente al paciente, hacen que el paciente requiera reanimación con fluidos o con hemoderivados. Cuando el sangrado es de volumen moderado, la principal causa suele ser las colitis, que vamos a revisar en la clase de hoy. Y cuando el sangrado es oculto, es decir, es clínicamente inaparente para el paciente, pero se manifiesta con anemia, descompensación de una falla cardíaca, entre otras cosas, la principal causa a considerar debería ser el sangrado por un cáncer colorectal. Pues, ¿qué hacíamos cuando abordábamos a un paciente con sangrado digestivo? Las tres fases, que de hecho se hacen en forma simultánea: reanimación o resucitación, con el manejo del shock hipogénico que ustedes ya saben, estratificamos con el Oakland y diagnosticamos con una colonoscopia o angiotac cuando la condición hemodinámica del paciente no nos permita hacer la colonoscopia. Recordemos también Oakland, 8 puntos menos. Esto quiere decir que tu paciente probablemente tiene un sangrado autolimitado, tienes un 97-98% de certeza de mandarlo de alta tranquilo y hacerle una colonoscopia en ambulatorio, siempre y cuando no se haya hecho una colonoscopia en el último año. Si ya se hizo una colonoscopia en el último año, ya no le repites, simplemente le mandas a la casa con tratamiento para el estreñimiento o lo que tengas que hacer. Y por contrapartida, si el paciente tiene un Oakland de 9 puntos o más, o sea, mayor a 8, nuestro siguiente paso sería valorar si es que tiene alguno de los criterios del Blitz. Si es que tiene alguno del Blitz, es un paciente que tendrá que quedarse hospitalizado en una sala de cuidado, ya sea intermedio o incluso una terapia intensiva. Preparación intestinal para una colonoscopia en las primeras 24 o 96 horas, no antes de las 24 horas tampoco, no hay beneficio clínico de eso. Y si es que el paciente está inestable hemodinámicamente, lo cual lo podríamos valorar con el índice de shock, lo que íbamos a hacer era por encontrarle una angiotomografía, porque no nos daba tiempo de preparar al paciente para hacer una colonos en condiciones, hay que hacerle una angio-TC. Y dependiendo del angio-TC, el siguiente paso en el mundo ideal sería llamarle a tu colega, el radiólogo intervencionista, y decirle que tengo un sangrado de X rama en la mesentérica superior, embolicemos. Los embolizas, cortas el sangrado y el paciente automáticamente se estabiliza y mejora. Pero, porque no se puede embolizar o porque el profesional no está, pues la definitiva es una cirugía, ya sea una hemicolectomía, una segmentectomía, lo que tengas que hacer para controlar el sangrado. Entonces ahí nos habíamos quedado. Habíamos revisado también un poquito de hemorroides. Solo por recordarles, las hemorroides, las que están por encima de la línea dentada, no duelen pero son bien sangronas. Mientras que las que están por debajo de la línea dentada no suelen sangrar pero son dolorosos porque están muy bien. ¿Cuáles mandamos al coloproctólogo? Mandamos las externas no mosadas, más las de clase 4 siempre y ocasionalmente las de grado 3. Las de grado 1 o 2 las podemos tratar en el ambulatorio con venotónicos de tratamiento sintomático. Ahora sí vamos a hablar de todas las familias de la colitis. Pues la colitis es la segunda causa de sangrado en frecuencia, es la principal causa de sangrado moderado. Y tenemos diferentes tipos de colitis. Colitis no es un diagnóstico como tal, colitis es como decir cefalea. La cefalea es un término que te dice que la cabeza te duele. La colitis es un término que te dice que hay síntomas en el colon, pero no te dice la etiología o no es una enfermedad como tal. Luego vamos a revisar dos tipos de colitis que son muy importantes en nuestra realidad nacional. Si tú en una junta médica con profesionales de todos los países dicen estamos valorando un paciente que tiene fiebre, dolor abdominal y diarreas sanguinolentas, todo el mundo va a decir esto es una enfermedad inflamatoria intestinal, es una colitis ulcerativa o es una enfermedad de Crohn. Pero tú como buen latinoamericano solamente dices colitis mediana. Y probablemente no estés equivocado, porque en tu contexto, en nuestro contexto, las colitis infecciosas son mucho más frecuentes que la enfermedad de Crohn. Sí, pero si te vas a Europa, Estados Unidos, pues es menos frecuente y ahí sí tienes que pensar primero en la inflamación intestinal. Con esto, no quiero decir que aquí
no hay enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que quiero decir con esto es que es menos frecuente y siempre debemos pensar primero en colitis infecciosa. Entonces, ¿cuál es la teoría clásica de la colitis infecciosa que me debe hacer automáticamente prender el foco? Dolor abdominal, fiebre y diarrea sanguínea. Entonces la triada característica de la colitis infecciosa: un paciente febril, un paciente con dolor abdominal o un paciente con diarrea sanguinolenta, mucosanguinolenta, es decir, una diarrea inflamatoria, como habíamos revisado hace un par de semanas en otro documento. ¿Cuáles son los principales agentes causales de una colitis infecciosa? Pues siguen siendo las bacterias. En realidad siguen siendo las bacterias las que están en el top 1 dentro de las causas de sangrado. ¿Pero qué bacterias? Ya saben ustedes que las bacterias invasivas o las bacterias productoras de toxinas. Entonces, ahí en la cabeza, número 1, la Shigella. La Shigella es esta bacteria que tiene una sustancia, tiene una toxina que le permite adherirse a la mucosa, y no solamente adherirse, sino también erosionar, excavar en la mucosa. Habitualmente se contagia por vía fecal oral. Como segunda causante, y esta tal vez primera en algunas fuentes, en algunos reportes, tenemos el Campylobacter. Entonces, habitualmente, ¿cómo nos contagiamos del Campylobacter? Sí, yo sé que es vía fecal oral, pero habitualmente el principal alimento contaminado con el Campylobacter suele ser el pollo crudo. Sí. Por eso somos bien quisquillosos cuando estamos comiendo pollo. Por ejemplo, nos vamos al KFC a comer una peseta de pollo y si está ahí rojito el centro, no lo comemos. Porque el Campylobacter puede justamente estar allí contaminando a esa presa a medio costo. Por eso el pollo no se come nunca a término medio. Por la temia solum, el cerdo no se come nunca a término medio. El único que sí se puede comer a término medio, con cuidado, es la carne de res, porque también puede estar contaminada por Clostridium. Pero eso más que nada depende de la manipulación. Si tú la manipulas bien y la parrilla hace su trabajo, no pasa nada. Entonces, ¿qué caracteriza al Campylobacter? Su tiempo de incubación relativamente corto, y sobre todo que le gusta mucho vivir en el ilio y en el colon derecho. Entonces esa es la razón por la cual da hematoquesia, porque está justo en la zona donde sabemos que se produce el sangrado, que se mezcla con las heces que llamamos hematoquesia. Creo que tenemos poca batería. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Otro microorganismo que puede causar enfermedad invasiva es la salmonela. La fiebre tifoidea o una salmonelosis. Clínicamente, ¿qué caracteriza a la salmonela o qué diferencia a la salmonela de otras patologías? La puede diferenciar sobre todo las petequias que aparecen en la región infraumbilical. Característico de la enfermedad que cuando el paciente tiene su brote febril aparezcan unas petequias debajo del ombligo, en el hipogastrio, en el mesogastrio, y aún más característico que el paciente tenga una disociación, pulso, temperatura. ¿Qué significa esto? Yo esperaría que si mi paciente tiene fiebre, taquicardia, dolor. Sin embargo, un paciente con salmonela voy a ver que está febril y está o con una frecuencia cardíaca normal o por el contrario taquicardia. Entonces esa disociación entre pulso y temperatura es una pista que te dice, oye, fiebre, dolor abdominal y diarrea sanguinolenta podría estar siendo ocasionada por una salmonela típica. Lo mato, conchito, me lo mato. Intercambio de redes. Y dentro de este grupo tengo otra causa infecciosa que hay que tener muchísimo cuidado, y la vamos a poner de otro colorcito para diferenciarla, que es la E. coli, productora de toxina Shiga, o llamada E. coli Shiga. Así.
o también llamada E. coli enterohemorrágica. Entonces, claro, aquí la principal característica del E. coli Shiga es que el paciente tiene fiebre, no tiene fiebre y únicamente tiene dolor abdominal y diarreas mucosanguíneas, pero no tiene fiebre. Eso es lo que le diferencia un poquito de las otras infecciones. No tiene fiebre. Si el paciente tiene dolor abdominal, ya sabemos que el dolor será severo, muy intenso, porque las bacterias se meten, excavan en la pared del intestino. Eso genera que haya un dolor de gran intensidad. Pero el paciente no tendrá fiebre. Y esto es importante porque vamos a ver el tratamiento del E. coli Shiga es bastante diferente a las otras patologías infecciosas. Entonces, en la historia clínica, ¿qué nos interesa saber? ¿Qué fue lo que comió el paciente? ¿Cuál piensa él que fue la causa de la infección? Doctor, es que me comí una tripita en la doña Rosa, dijo la floresta, pero ya sabe usted, probablemente piensa en salmonela, porque la mayonesa a lo mejor estuvo contaminada, piensa en Campylobacter, porque claro, aparte de la tripita, doña Rosita vende pollo, probablemente manipuló, hizo contaminación cruzada y pudo haber contagiado a la tripita con el Campylobacter. Piensa en los síntomas acompañantes, si es que tiene náuseas, si es que tiene vómito, cómo están los signos vitales. Entonces esas cositas te van ayudando mucho a diferenciar una causa bacteriana de otras causas, como por ejemplo las virales o otras. A la final, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esto? Saben ustedes que la base es el coproparasitario, que nos muestra una diarrea inflamatoria. ¿Qué significa esto? Que va a tener moco, que va a tener sangre, los polimorfos nucleares van a estar positivos, vamos a tener una calprotectina fecal elevada, una lactoferrina fecal elevada, es decir, una diarrea inflamatoria como las que ya habíamos visto con anteriormente. Y en este caso en particular, si bien es cierto, puede ser prudente distinguir qué bacteria exactamente es la que está causando la infección, no siempre es posible. Yo sé que si lees la guía te va a decir, vas a hacerle un panel PCR de patógenos de la vía digestiva, que es el método ideal, porque ese panel te va a decir esto es una Shiga, esto es una Shigella, esto es un Campylobacter, es un Clostridium o qué mismo es. Pero en nuestro medio, en nuestra realidad, muy pocos pacientes realmente pueden optar por este tipo de procedimientos. Son costosos, un examen de estos te costará 300, 400, 500, 600 dólares dependiendo de dónde te lo hagas. Entonces muchas veces el acceso es una limitante y nos restringimos el hacerlo a preferir ya dar tratamiento al paciente. ¿Qué más? Entonces dentro del coproparasitario, recuerden que es una diarrea inflamatoria típica. Aquí sí podemos pedir un coprocultivo para tratar de identificar qué microorganismo es el responsable, pero teniendo en claro que el coprocultivo tiene grandes probabilidades de salir negativo, porque al final sabemos bien que las heces fecales están llenas y inundadas de bacterias, por lo tanto pueden crecer las bacterias que forman parte de la flora, simplemente. Entonces no siempre vamos a esperar el resultado del cultivo como para tomar una decisión terapéutica. Pues ya con esto en mente, ¿qué hago? Tratamiento antibiótico, ya saben que los antidiarreicos aquí están contraindicados, no se utilizan en la diarrea inflamatoria y por lo tanto vamos a empezar antibióticos. Para esto, ¿cuál era nuestra primera línea de tratamiento en diarrea inflamatoria invasiva? Pues, ¿vieron el examen del Perseus? ¿Qué? Era la primera. ¿Cuál fue la pregunta? Inflamatoria. Era hidratación y después antibióticos, después de compra. ¿Pero cuál antibiótico? Miramos si seguimos más hacia la Ya. pregunta. Ok. Ese es el de segundo opción. Vamos a poner. No. Ah, citromicina. Entonces, la primera opción era la citromicina, es la que mejor espectro de cobertura tiene para las tres. Cubre muy bien salmonela, cubre bien Shigella y cubre bien Campylobacter. La ciprofloxacina también lo cubre bien. El problema es que las tasas de resistencia a la ciprofloxacina están en aumento porque la gente va a la farmacia, le dice al farmacéutico, oye, me da diarrea, y
y automáticamente le mandan ciprofloxacina así como remedio. Ciprofloxacina y enterogermina, la receta típica de las farmacias. Pues las tasas de resistencia bacteriana están subiendo rápidamente un montón. Y cuando el paciente está grave, lo dejamos hospitalizado, pues podemos utilizar la ciprofloxacina intravenosa o la ceftriaxona intravenosa. Ahí sí. Pero solo en el paciente. Profe, ¿cuál es el tratamiento antibiótico para la E. coli Shiga? Está contraindicado el tratamiento antibiótico en la E. coli Shiga. ¿Por qué? Si nosotros damos antibiótico a la E. coli Shiga, corremos el riesgo de inducir una complicación muy grave que se llama el síndrome hemolítico urémico. Entonces, está contraindicado. Entonces, para eso, esto es un buen signo. Si tu paciente no tiene fiebre, tiene diarreas mucosanguinolentas, tiene dolor abdominal, le haces un coco parasitario y el coco está inflamatorio y infeccioso, pero el paciente no tiene fiebre, piénsatelo de nuevo, a lo mejor no te conviene dar un antibiótico porque vas a desencadenar un síndrome hemolítico urémico. Pero si tu paciente está febril, pues probablemente eso te dice que no hay Shiga, que a lo mejor se van las otras bacterias, y ahí sí das el antibiótico tranquilo. Más el tratamiento de soporte que decía Melanie, le vamos a dar líquidos, lactato, o plan A, plan B, plan C, dependiendo de cómo esté el estado del paciente, antibióticos y manejo ambulatorio. Pero no se olviden, en nuestro país, causas de sangrado frecuente, las infecciosas, las colitis infecciosas. No antidiarreicos, no antidiarreicos. Ahora vamos a ver, dentro de las infecciosas, Lo que hiciste es que diarrea muy constante y es molesto para el paciente. en este caso prima la seguridad y tendríamos que, aunque sea molesto para el paciente, darle soporte, o sea, hidratarle, ponerle una cremita en el rabito para que no le haga, pero no le podemos cortar la diarrea porque la diarrea es un mecanismo de defensa que utiliza el cuerpo para sacar las bacterias del intestino, bacterias que están invadiendo el intestino y eliminarlas. Entonces, si cortamos las diarreas, las bacterias tienen el riesgo de trasladarse a la sangre y generar sepsis. Entonces, no se puede. En este tipo de diarreas no antidiarreicos, ¿sí? Soporte al paciente. Yo sé que para el paciente a nadie le va a parecer bonito ir 20 veces al baño, seguro, pero no nos queda tratamiento. En este caso, prima la seguridad y ya cuando la condición clínica del paciente mejore, cuando la fiebre mejore, cuando los parámetros inflamatorios estén mejor, ahí podría haber sido considerado a lo mejor darle un antidiarreico para que baje las frecuencias, pero antes. Ahora vamos a ver otra causa muy frecuente en nuestro entorno. Somos tristemente junto a México y Perú países endémicos de amebas, amebiasis. Estoy seguro que si apostamos aquí prácticamente a todos nos va a dar en algún momento amebas. Seguro. El que diga que no, pues no sé, capaz que está mintiendo. Amebas. Hay diferentes formas clínicas de amebiasis. La forma típica, el 90% de los casos de amebiasis son asintomáticos. El paciente no tiene ninguna molestia, no le duele nada, pero el problema es que es un transmisor asintomático. Es decir, el paciente en sus heces fecales está llenas de quistes y cuando defeca, pues esos quistes van al ambiente. Y si obviamente este paciente además reside en un lugar donde no haya condiciones sanitarias apropiadas, por ejemplo aquellas ciudades donde que recogen las aguas servidas y las mandan al río o las botan en la acequia, o de hecho de plano hay algunos lugares en los que los pacientes no tienen baño y van ahí a la zanja y ahí se caen. Esos pacientes están constantemente eliminando quistes y se convierten en el foco que perpetúa la infección en el entorno. El 90% son asintomáticos. Entre un 5 y 10% de pacientes pueden tener una disentería amebiana crónica. ¿Qué caracteriza a estos pacientes? El dolor abdominal eventual, es el típico paciente que a veces tiene dolor del colon, le duele el lado derecho, que es donde viven las amebas principalmente, a veces les duele el lado izquierdo, tienen diarreas esporádicas, 2-3 episodios de diarreas no sanguinolentas, diarreas normales, pero con la presencia de moco, es lo que caracteriza la disentería, el moco.
esta es la forma más típica en la que se presenta la enfermedad, sobre todo la flatulencia. Son los pacientes que están distendidos, cosas de pacientes, doctor, estoy lleno de pedos, está con parásitos. Entonces sí, de hecho podría estar con amebas, porque las amebas justamente hacen eso, en su forma crónica. Entonces acuérdense, diarreas esporádicas no sanguinolentas, flatulencia y dolor abdominal, sobre todo en el hemicolon derecho, que es donde habitualmente viven las amebas. A veces afectan el lado izquierdo, y cuando afectan el lado izquierdo principalmente producen pujo y tenesmo, que es esa sensación de que tienes que ir al baño y cuando vas no sale nada, o esa sensación de que ya evacuaste, pero te quedaste con ganas de seguir evacuando y ya no sale nada. Entonces el pujo y el tenesmo. Y esa es la gran mayoría de los pacientes que nosotros diagnosticamos, pero entre un 5% o un poco menos de pacientes pueden presentarse con una disentería aguda. La disentería aguda se manifiesta así tal cual: dolor abdominal, fiebre y diarrea sanguinolenta. No sé a quién se le ocurrió buena idea ponerle nombres de comida a este tipo de cosas, pero la diarrea de la disentería mediana aguda le pusieron como en jalea de grosellas, como en mermelada de grosellas. Es por la presentación de las heces. Es por las características de las heces, por ese color como rojizo, esa textura como gelatinosa, como babosa. Sí, después se le pusieron. Ustedes saben que a la candidiasis le pusieron las fresas con crema, el champán con frambuesa. No sé a quién se le ocurre ponerle nombres de comida a esto, pero bueno. La disentería dice que las diarreas son como jalea de grosella, mermelada de grosella. Por las características. Acuérdense que aquí lo que predomina no es que el paciente vaya al baño y haga una diarrea así, pero de esas 1 kilo, sino son diarreas muy escasas, con muchos asientos, llama el paciente, y que estas diarreas tienen un montón de moco. Entonces, el paciente a lo que se limpia dice: doctor, me limpio, y es como que queda una baba, así baboso. E incluso yo estiro en mi papel y se queda así como moco. Entonces, esa es la característica típica de la disentería. O sea, es diarrea con moco y sanguinolenta. Diarrea, moco y sangre. Menos del 1% de los pacientes con amebiasis se pueden manifestar como una colitis fulminante. Entonces, es lo mismo que estamos viendo, pero a nivel modo leyenda. Y menos del 1% de los pacientes se pueden manifestar con un ameboma. Ameboma. ¿Por qué se llama ameboma? Porque visualmente, macroscópicamente, cuando el paciente se está haciendo la colonoscopia, se ve ahí un tumor. Claro, entonces chuta, cáncer de recto. Entonces, cuando tú tomas una muestra de ese tumor, oh sorpresa, no hay células malignas, sino son amebas que están apelotonadas formando el tumor. Se llama ameboma. Entonces es muy infrecuente. Y otra cosa, ya que estamos hablando de amebas, recuerden que las amebas también tienen una forma extraintestinal, principalmente afectando al hígado, ocasionando un absceso hepático amebiano. No es tema de la clase, pero ¿cómo diferenciamos un absceso hepático amebiano de un bacteriano? Morfológicamente, sí, porque por ejemplo en la ecografía que tú le haces al paciente, el eco te dice que hay un absceso en un solo cuerpo, es decir, un solo absceso, una sola masa. Eso es amebiano. Mientras que cuando tienes múltiples siembras, como que varias manchas o varios abscesos, eso es un absceso piógeno o bacteriano. Entonces es una buena forma de más o menos diferenciar cuándo es bacteriano y cuándo es amebiano. Pero vamos a quedarnos sobre todo con estas dos. ¿Sí? Viene tu paciente a la consulta, le dice: doctora Sofi, no se duerma, ayúdeme que me duele la barriga, tengo gases, estoy pedorro, tengo flatulencias. Yo el día me asusté porque fui al baño y había sangre, y era una cosa como bien babosa, casi heces, pero así como mermelada, doctora. Entonces la doctora que dice: chuta, puede ser amebas. Entonces vamos a pedir un examen diagnóstico para valorar esto. El copro no te va a decir exactamente si es ameba o no es ameba, pero la parte parasitario del copro sí te puede ayudar a diferenciar a veces. Recuerden que cuando hay una sospecha clínica alta, debemos hacer un copro seriado, que son las 3 muestras de copro parasitario en días distintos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el examen? Podemos ver los quistes de la ameba,
o los trofozoitos de la ameba. Trofos. El quiste, el huevito, o el trofozoito, que es el parásito adulto. Pues, ¿cómo se contagia la amebiasis? Aquí está la clave. La amebiasis se contagia por vía oral fecal, como ustedes ya bien deben conocer por pediatría, pero la forma en la que se contagia la amebiasis es netamente por los quistes. Los trofozoitos no son los infecciosos, son los quistes los infecciosos. Pero hay un problema grandote con los quistes. Son resistentes al cloro, son resistentes a la cloración. Entonces, ¿qué significa eso? Por poner un ejemplo práctico. Ustedes están en la rural, están en un pueblo X, este pueblito no tiene agua potable, muchas de las personas, como no tienen alcantarillado, botan los desechos a la acequia baja y de esa acequia se toman el agua para el pueblo. Entonces toman el agua potable de ella y le hacen pasar por unos 3 filtros, el agua llega más o menos cristalina, más o menos limpia, le echan un poquito de cloro y a la distribución por todo el pueblo. Pero claro, si bien es cierto, la mayoría de bacterias, virus, mueren con la cloración, los quistes de la ameba no mueren con la cloración. Entonces eso hace que cuando tú abras la llave ahí en el centro de salud y vas a tomar agüita directamente del grifo, estés bebiendo literalmente los quistes de la ameba. Una vez que llegan al intestino, los quistes se abren y dejan salir a la forma adulta, que es el trofozoito. Pero por fin yo nunca tomo agua de la llave, yo siempre tomo agua del bidón. ¿Por qué me contagié? Porque aquí la agricultura todavía no está lo suficientemente tecnificada y obviamente la lechuguita que te estás comiendo fue regada con el agua de la misma acequia que bajaba. Entonces arriba alguien fue al baño, botó en la acequia y esa agua se distribuyó entre las lechugas y justo esa lechuga llegó a tu mesa, le dio pereza de lavarla y solamente le pusiste unas gotitas de desinfectante, pero que el quiste no muere con esas gotitas y te contagiaste de amebiasis. Si comiste fuera y donde las papas, doña Rosita, la ensalada probablemente no esté bien lavada y seguramente tendrá quistes. Esa es la forma en la que tú te contagias. Listo. Entonces, ya con esto en mente, por frecuencia siempre tenemos que pensar en colitis amebiana. Por ejemplo, para la respuesta es uno de los principales en este caso, los productos que vamos a tomar es así, dañar Rompen principalmente los trofozoitos y las bacterias, pero no suelen penetrar en los quistes. Ahí es importante el lavado manual. A cada hoja se la lavas. Tanto que tú la laves, se desprende el quiste y se va. El lavado manual más desinfección. Se desprende la carne. O sea, se puede el riesgo de que se queden las manos. Pero pues te lavas las manos con jabón después. Pero claro, hay riesgo de que queden las manos, si no te lavaste las manos y con eso. Te chupas. Pero no creo que si tienes los suficientes buenos hábitos para lavar la lechuga. No te laves las no te manos. lavar. Pero puede pasar. Digo que no. ¿Ya? O te limpias con la lechuga. Ahora, importante, ¿cómo hacemos el tratamiento? Si tú lees la guía de Litza, la guía te dice, para estos pacientes tenemos que hacer el tratamiento en 2 fases. En la fase inicial vas a destruir a los trofozoitos, que son las formas adultas, y en la fase segunda vas a destruir los quistes que quedaron remanentes. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la fase inicial? Para la fase inicial, es decir, para matar a los trofozoitos, nuestro tratamiento va con metronidazol como primera vez. Entonces este metronidazol nos va a ayudar a eliminar principalmente los trofozoitos. La dosis son 150 miligramos cada 8 horas por 7 días. Tienen una muy buena tasa de efectividad para matar a los trofozoitos, pero el principal problema suele ser la tolerancia. Es un medicamento que generalmente no se tolera muy bien, produce muchos síntomas gastrointestinales, principalmente náusea, reflujo, sabor metálico de la boca, diarrea. Entonces a veces por eso utilizamos medicamentos que nos permitan hacer un esquema más corto, como por ejemplo el tridazol.
Entonces, el timidazol le vamos a utilizar en una dosis de 2 gramos cada día por 3 días. Y tenemos una tercera alternativa que es el secmidazol, el cual vamos a utilizar 2 gramos en dosis única. Pero este timidazol y este secmidazol son útiles sobre todo en la forma no invasiva. Si tú ya tienes una forma invasiva, la alternativa siempre va a ser el metronidazol. Verán que es pregunta de examen. O sea, invasivo eso significa que ya se ha ido a venir. No, invasivo hace referencia a que está perforando las paredes del intestino. Y justamente por eso es que produce el sangrado, porque se mete en las paredes del intestino. Entonces eso hacemos referencia con forma invasiva. La forma no invasiva es esta de acá, que produce la disentería crónica, la diarrea no lenta, el dolor y la distensión. Entonces, si tú ya tienes una forma invasiva, es decir, con sangrado, metronidazol es la elección. Si es que tienes una forma no invasiva, puedes considerar el timidazol y el secmidazol. El problema es que la ameba tiene una toxina que se llama el amebaporo. El amebaporo lo que hace es generar justamente poros en la membrana plasmática de las células. Pues hace un poro en la membrana del epitelio, hace un poro en la membrana del neutrófilo, haciendo que las células se mueran. Le sacan un pedazo de membrana y mueren por un efecto osmótico. O sea, hay una carga de sodio y toda la historia que ustedes ya saben que ingresa en la célula se hincha y reviene. Pues eso genera una excoriación, una ulceración en la mucosa que permiten que la bacteria se siga metiendo. Y justamente ahí es cuando llega al torrente sanguíneo y se puede ir al hígado. Acuérdense de las ameboporinas o el ameboporo. ¿Qué otra alternativa tengo al metronidazol si mi paciente no tolera el metronidazol en la forma invasiva? Tenemos al ornidazol. Estos son 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Entonces es una forma mucho más tolerable de metronidazol. Pero de ley fijo y no tengan dudas al respecto, lo primero que se va a preguntar el paciente con esto es: ¿y doctor, con esto me puedo tomar un traguito? No es que yo tome, pero por si acaso. Entonces nunca No tomo, puede. te preguntan por si acaso. No puede. Por el efecto antabús. Y te van a preguntar igual, Explíqueles qué es. ¿y cuánto tiempo no debo tomar alcohol? ¿Mientras dure el tratamiento o cuánto tiempo? Solo el primer día. La respuesta es mientras dure el tratamiento más 3 días después. Entonces, 3 días después. Entonces, el paciente te va a decir, como me dijo ayer una chica, una paciente: yo tomo secmidazol. ¿Y puedo tomar? No, no puedes tomar. ¿Y hasta cuándo? Cuenta mañana que te tomas la pastilla, o sea, hoy 3 días. Digo, no, el partido de Ecuador me va a tomar el lunes. Se va a tomar el lunes, está bien. ¿Por qué no puede tomar? Pero es importante que le avisen al paciente ese detallito, porque si no llega a los ¿Por qué? metronidazol. Por el efecto. Tomaste. El efecto. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el problema de estos tratamientos? De todos ellos, que son solamente efectivos contra los trombozoides, no destruyen a las formas quísticas. ¿Cómo destruimos a las formas quísticas? Ya sea con iodoquinol o ya sea con parmamicina, en cuyo caso ni el A ni el B están disponibles en nuestro país. Y no tenemos ni lo uno ni lo otro. En nuestro país no tenemos un medicamento efectivo para matar a los quistes. Esa es la razón por la cual tenemos tanta recidiva. Tú ya le trataste al paciente con metronidazol, tiene quistes, los quistes se abrirán dentro de unos días y volverá a tener amebas. Y volverá a ser ya sea un dolor asintomático o volverá a tener una disentería. ¿Cuál es el único que sí puede destruir a las formas quísticas? La nitazoxanida. Entonces, la nitazoxanida o Corfase, que no es conocida, es el único antiparasitario que se ha mostrado, al menos in vitro, actividad contra las formas quísticas. Pero ¿cuál es el problema de la nitazoxanida?
que no sabemos si es que funciona en formas invasivas o no. Entonces, resumen, en conclusión, si tu paciente tiene una forma no invasiva, podría ser una buena idea darle nitazoxanida porque matas tanto quistes como trofozoides. Pero si tu paciente tiene una forma disentérica aguda, necesitas darle o metronidazol o ornidazol, porque estas son las únicas que encontrado evidencia en la forma invasiva. Y en todo caso, después de que complete el tratamiento, tú puedes hacer un ciclo con nitazoxanida para matar los quistes. Pero siempre en la forma invasiva, o metronidazol o ornidazol. Si es no invasiva, tienes el tinidazol, el ceftriaxona o la nitazoxanida. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Sí. Conectamos ¿Seguros? el teléfono. Bueno. Y la dosis de nitazoxanida. 500 cada 12 por 3 días. Pero primero, ¿cómo quitamos cada juego? Ahora sí. No, bro. ¿Cómo me copias? Siempre cuando me copian pierdo. Claro, los mismos apuestos, no, eso no, puedo poner lo contrario. 3. Son 6 dosis. ¿Tienes cargador? Tengo cargador. Déjame ver. No. Dice que sí. Hija, préstame el cargador. Oye, fue muy chiste. Préstame el cargador. Préstame el cargador, hija. Y hay otra forma de Si te doy la respuesta, me das la mitad. Desafortunadamente Te doy las todavía, gracias. mejor dicho, cada día Pero pues más tú también. es más Te doy un poco, frecuente te doy un y más porcentaje. la colitis por los clítoris. La que hace un tiempito se llamaba colitis membranosa, ahora ya tiene el nombre nuevo de colitis por los clítoris. Ya saben que en sus últimos años se nos ha dado por cambiar el nombre a todo. Ahora ya no se llama hígado graso, entonces hepática, metabólico, ya no se llama síndrome de ovario poliquístico, ya no se llama obesidad, ahora ya tenemos tipos de obesidad, ya no se llama colitis membranosa, se llama colitis por clostridioides. Entonces, ¿cuál es el agente causal de la colitis por clostridioides? Sí, me pasó para ver si me acuerdo. ¿Tú sabes quién se llama síndrome del ovario poliquístico? Sí, ahora tiene el nombre chévere. Sí, Se no llama tiene nombre. síndrome poliendocrino metabólico de ¿cómo se llama? De ovario. Sí, algo así. Chover. Ovárico. Síndrome poliendocrino Primeramente, Se metabólico. llama ¿qué es el clostridium? ¿Qué hace el clostridium? El clostridium es un microorganismo que es un anaerobio estricto, muere rápidamente en contacto con el oxígeno y que habitualmente coloniza nuestro intestino. No es que forme parte de la flora bacteriana normal del intestino, sino que puede llegar a colonizar con ¿Cuál es la clave o el truco del clostridium que lo vuelve tan efectivo? La presencia de esporas. Clostridium es una bacteria productora de esporas. Pero pues tú no dijiste ahora. Sí, ¿Cuál es la característica que les diferencia o que les hace tan efectivos para transmitirse de paciente a paciente? Que las esporas resisten al cloro y resisten al alcohol. ¿Cuánto te dan a ver? México. Opina. Me dan 700 Y que las esporas pueden persistir activas en las superficies durante años, de hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes en el hospital un paciente con clostridio difficile. Estás valorando al paciente con clostridium en el hospital, el paciente contamina el entorno, contamina la cama, contamina el colchón, contamina la baranda, contamina el suelo, la mesita de noche. Y esas esporas pueden quedarse viviendo ahí años. Y eventualmente cuando venga un nuevo paciente, o tú que viste esa camita vacía a las 3 de la mañana en emergencia, vas y te acuestas ahí en esa camita a las 3 de la mañana, y tocaste ahí todo con tus manos porque no tenías ni sabanita, pero el sueño era poderoso, y te llevaste las esporas de Clostridium. Después con eso te olvidaste de lavar, te fuiste a desayunar, agarraste la comida con eso y te contaminaste. El problema es que ¿cuál es el principal desinfectante que usamos en el hospital? El cloro. Y cuando no usamos cloro,
Entonces, normalmente la bacteria es resistente a esos productos de limpieza. Tenemos que usar productos mucho más agresivos, una limpieza, lo que los hospitales llaman una desinfección profunda de los productos. Debería apuntar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la bacteria? La bacteria llega al colon y empieza a utilizar nichos para crecer. Es decir, que como no es una bacteria que normalmente vive en el intestino, es una bacteria que necesita que otras bacterias dejen su espacio libre para ella poderlos ocupar. Entonces, la clave de la infección, porque no todos tenemos clostridium difficile, es la disbiosis. Es decir, que para que el clostridium pueda proliferar, tienen que presentarse las condiciones adecuadas de la disbiosis. Entonces, la disbiosis, en pocas palabras, es una alteración de la flora bacteriana, es una alteración de la microbiota del paciente, deja esos espacios libres justamente para que la bacteria ocupe esos espacios y empiece a desarrollarse en el entorno anaerobio y es el colon. Entonces, ¿cuál es la principal razón para que una disbiosis aparezca? El consumo de antibióticos. Entonces, es la típica diarrea que está asociada a los antibióticos. Pero no es la única causa de disbiosis. Por ejemplo, otra causa frecuente de disbiosis es la hospitalización prolongada. Y otra causa frecuente es el consumo de inhibidores de la bomba de protones por un tiempo prolongado, por un tiempo largo. Entonces son los tres principales factores de riesgo que nos hacen pensar que el paciente puede tener una colitis por Clostridium difficile. Eso es un poco relativo desde el tipo de inhibidor de bomba de protones que utiliza. Pero sí se considera que sería prolongado cuando lo utiliza por más de un año. Pero, cuando decimos antibióticos, claro, lo estamos diciendo de forma muy general. No todos los antibióticos tienen el mismo riesgo de producir Clostridium difficile. Hay ciertos grupos de antibióticos que generan más riesgo y que siempre tenemos que guardarnos justamente como para indicaciones muy puntuales. Dentro de este grupo están, en primera instancia, los beta-lactámicos. Sobre todo los beta-lactámicos de amplio espectro, por ejemplo, amoxicilina isoclorolánico, amoxicilina soportán, cefuroxima, cefpodoxima, ceftriaxona. Es decir, son antibióticos que como tienen una cobertura amplia, un espectro amplio, también van a barrer con las bacterias de la microflora. Y eso va a generar o va a dejar que el Clostridium ocupe esos espacios y prolifere en el intestino. En segundo lugar, tenemos a los antibióticos de tipo fluoroquinolonas. Los fluoroquinolonas también, como tienen un espectro de acción muy grande, van a ocasionar esto. Y en tercer lugar tenemos a la clindamicina. Entonces estos son los tres principales grupos de antibióticos que van a ocasionar este tipo de infecciones. Y ahora la pregunta debería ser, profe, ¿y cuánto tiempo antes yo considero que el consumo de antibióticos sigue siendo un factor de riesgo para que mi paciente tenga una infección por Clostridium difficile? Porque claro, vamos a suponer, llega un paciente de 40 años a la consulta y dice, doctor, tengo diarrea con sangre, tengo fiebre, me duele la barriga, estoy hinchada mi barriga y estoy preocupado porque tomé antibióticos recientemente por una sinusitis bacteriana. Pues claro, la pregunta ahí es, ¿hace cuánto tomaste el antibiótico? Lo más frecuente es que la infección por Clostridium aparezca en los primeros 30 días a partir de que el paciente tomó el antibiótico. Es más, van a ver ustedes en la práctica clínica que a veces empiezan los síntomas a los 2, 3 o 4 días de tomar el antibiótico. Ni siquiera el paciente termina todavía su ciclo de antibiótico y ya está con síntomas. Pero incluso nos dice la evidencia que hay riesgo hasta los 90 días después de haber tomado el antibiótico. El paciente tomó antibiótico en enero y tiene síntomas en abril o en marzo, ¿sí? Todavía está dentro de ese tiempo
en el que podemos sospechar que los antibióticos le causaron disbiosis y esa disbiosis permitió que el Clostridium crezca. Igual, si es que el paciente estuvo hospitalizado recientemente y nos dice, doctor, yo tomo omeprazol desde hace 3 años por un reflujo, pues lo más probable es que la diarrea sí sea por Clostridium. ¿Hay algún síntoma o signo distintivo que me permita reconocer el Clostridium de las otras bacterias? Pues realmente no. Aquí la historia clínica es fundamental porque esa es la que te debe hacer pensar en que esta diarrea infecciosa no es por Campylobacter, por ejemplo, sino que es por Clostridium. Entonces, ¿qué signos de infecciosos tienen que hacer pensar en esto? Pues primero, el antecedente del consumo de antibióticos. Segundo, que el paciente ya está hospitalizado o que esté consumiendo IBPs. Como esto es una bacteria que no es cultivable en los métodos tradicionales, necesitamos hacer una pruebita específica para tratar de identificarlo. Y aquí sí vamos a saltarnos un poquito lo que dice la guía, porque la guía dice pídele primero una glutamato hidroxilasa. Si nosotros no tenemos ese tipo de pruebas, entonces nosotros saltamos a la siguiente pruebita, que es la toxina A y B de Clostridium. La toxina se hace en heces, por si acaso. Es una pruebita de heces, en esas heces lo que tú vas a buscar es el antígeno, en este caso el antígeno de la toxina. Pues la toxina A y B es lo que te va a dar el diagnóstico definitivo de una colitis pseudomembranosa. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buenas, tiene una sensibilidad sobrepasa el 70-80%, una especificidad más o menos lo mismo. De manera que si la prueba te sale positiva, es positivo. El paciente tiene Clostridium, es una infección por Clostridium. Ahora, si la prueba te sale negativa, pero tú tienes una alta sospecha clínica de que el paciente tiene Clostridium, ahí sí puedes optar por una prueba molecular que es el NAT-PCR para el Clostridium. Entonces es como la confirmatoria. Esa es una prueba mucho más sensible y específica, pero más cara y menos disponible, que solamente la utilizas cuando la toxina es no concluyente. Sí, entonces tú dices, chuta, eso para mí es una por toxina. Fijo, es un Clostridium. Si pide una toxina IB, le haces la toxina IB, negativo. Pero tú ves que, por ejemplo, con otro esquema antibiótico que estás usando, el paciente ya no mejora, que es muy evidente que la diarrea empezó justo después del inicio de los antibióticos, entonces tú dices, no, esto tiene que ser Clostridium. Como la toxina fue negativa, le voy a pedir un NAT-PCR. Y ahí ves, si es que la NAT-PCR te sale negativa, pues realmente no tiene. Y después de que yo he diagnosticado, digo, sí, esto es una diarrea por Clostridium, asociada a Clostridium, mi siguiente pasito es estratificar la severidad. Entonces, esta diarrea por Clostridium, esta colitis pseudomembranosa por Clostridium, la podemos estratificar en 3 niveles. La forma leve, la cual se caracteriza porque los glóbulos blancos están en menos de 15.000 y la creatinina está en menos de 1.5. La 2 es la forma moderada, se caracteriza por glóbulos blancos mayores a 15.000 y creatinina mayor a 1.5, pero sin signos de shock. Y la tercera es la colitis severa o fulminante, que se caracteriza por la presencia de shock séptico o la presencia de un megacolon tóxico. Entonces esos son los 3 grados de los 3 niveles que tenemos en cuanto a Clostridium. El 90% de las infecciones son leves, ¿sí?, moderadas a un 5-10% y las severas, por suerte, menos del 1%. Son muy infrecuentes, afortunadamente. ¿Cómo hacemos el manejo? Las leves se quedan, obviamente, se van al ambulatorio, las moderadas se van al hospital y las severas se van a... Y así tenemos la clasificación de los 3 niveles.
¿Cómo hacemos el tratamiento de estas infecciones? Pues aquí la guía del 2024 de la Sociedad de Gastro cambió el tratamiento de primera línea y nos dice que es la ridoximicina. Pero, antes que la noten, no la tenemos disponible en nuestro país. En nuestro país ese tratamiento no nos va a servir. Y el siguiente tratamiento en la lista de prioridades de la Sociedad de Gastro es la vancomicina, pero por vía oral. Para los 3 niveles. No, llevamos uno por uno. No sé, pero hay shock. Shock séptico y megacolon tóxico. O sea, son ambas. Una de ellas, cualquiera de las dos. Aunque siempre suelen estar los dos. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? De la forma leve, como ya les dije, esto es ambulatorio. Entonces, el paciente se va a su casa con tratamiento por vía oral. El tratamiento de elección en nuestro medio debería ser vancomicina, pero tampoco hay. Estamos un poquito complicados porque no tenemos ni la primera ni segunda línea. Pero como ustedes saben, el viejo y conocido refrán que el ecuatoriano no domina el mundo porque le da pereza, sí nos inventamos una forma de poder administrar el medicamento y transformar la vancomicina intravenosa en una vancomicina oral. Si tú vas a la botica alemana, por ejemplo, y dices, oye, necesito vancomicina oral, te ayudan a transformar la vancomicina intravenosa, hacen ahí unos menjurjes, unos preparados y la transforman en un jarabe que se puede administrar por vía oral. Entonces, técnicamente no hay vancomicina oral, pero sí hay. ¿Ya? Sí se puede hablar. El problema que lo imaginarán ustedes es el costo. No es un medicamento que se abraza. Si de por sí la vancomicina ya es cara, transformarla en vancomicina oral es relativamente costoso. Y por supuesto en el sector público no hay. Pero si es que la mandas a preparar o la contrabandeas desde Colombia, la dosis de vancomicina es 125 miligramos cada 6 horas por 10 días. Y como segunda opción, el metronidazol. Son 500 miligramos cada 6 horas. Entonces siempre la banco es la primera línea y la segunda línea es el metronidazol. Igual 10 días. También por 10 días. Y de hecho este tratamiento lo utilizamos para la intermedia y para la leve. ¿Cuál sería la diferencia? Uno es en el ambulatorio y el otro es hospitalizado. Yo sé que van a decir, profe, ¿no sería mejor, si es que ya el paciente se queda hospitalizado, darle vancomicina intravenosa? No, en realidad lo que nosotros necesitamos es el efecto endoluminal del fármaco. Es decir, que el fármaco llegue entero al intestino y que destruya las bacterias que están en el intestino. Y en lugar de que lleguen por la sangre, preferimos que las ataquen directamente. Esa es la razón por la cual utilizamos el medicamento por vía oral. Entonces solo le hospitalizo como para tenerle... Porque es un paciente. Exactamente. Sí. Porque si ya tiene signos de shock y eso, ya no le das el tratamiento por vía oral, sino ya ahí se pasa el tratamiento intravenoso. Entonces, ¿cómo tratamos la forma severa? Aquí sí vamos a hacer una triple combinación. Vamos a darle vancomicina. De preferencia la vancomicina será por vía oral, si es que el paciente lo puede tolerar, o si está el paciente, por ejemplo, bajo intubación o sedación, le puedes poner intravenoso, pero idealmente vía oral. Son 250 miligramos o 500 intravenoso cada 6 horas. Más metronidazol intravenoso. $500 o 750 cada 8, más enema de vancomicina. Enema de vancomicina. Sí, le preparas un enema, colocas el enema al paciente, le colocas un taponcito para que no se salga el enema, le dejas 30 minutos, una hora y retiras el tapón. Sale todo. Y en última instancia, colectomía. Si el paciente no mejora con los antibióticos, le vamos a hacer una colectomía. Listo. Hasta aquí estamos. O sea, la segunda mierda aparte.
La colectomía es la última estrategia. O sea, tú ves que el paciente no mejora con el tratamiento, le estás dando antibiótico y sigue séptico, te toca retirar el colon, que en este caso es el foco de la sepsis. ¿Ya? Pero yo aquí no podría aplicar la dosis pseudomónica de ciprofloxacina. No, porque la bacteria no muere con el ciprofloxacina. No es parecida a la pseudomonas, entonces no le va a hacer nada a la bacteria. De hecho, le podría matar a otras bacterias y dejarle más nicho ecológico para que siga replicándose y creciendo. O sea que mi dosis cambia cuando le doy intravenosa, si es que está en UCI. Le van con Sí, si es que está en UCI y el paciente no le puedes administrar por vía oral porque está intubado o lo que sea, le pasas 500 de intravenoso. O si no, 250 por vía oral, más el metronidazol, ese sí intravenoso, y más los enemas de vacunas. Entonces recuerden que estos pacientes tienen que estar bajo aislamiento de contacto, guantes, mascarilla, bueno, no mascarilla necesariamente, guantes, bata, zapatones, gorro, todo desechable, de manera de que el paciente no pueda transmitir sus esporas al resto de los pacientes que están hospitalizados. ¿Qué más les digo de esto? Bueno, y después del tratamiento obviamente tienen que hacer un nuevo examen de toxina IV para valorar que la bacteria efectivamente se haya erradicado. Listo, chicos, vamos a hacer un breakcito de 10 minutitos y seguimos. ¿Se acuerdan? Es tu perro. Soy